porque me acompaña el periodista Alexis Sánchez. Él es bocatoreño y pues esta obsesión de los presidentes, tanto López Obrador como Petro, de recoger a este grupo de idealistas liberales que en su momento pararon en Bocas del Toro pretendiendo hacer revolución y los terminaron fusilando a todos. Uno de ellos fue este general Garza, del cual incluso antes de ser presidente, López Obrador había escrito un libro sobre las aventuras de este liberal en estas tierras ismeñas. Vino el ejército mexicano, parte del ejército americano, con barcos y soldados a hacer, pues, a desenterrar cadáveres, cuerpos, para buscar, pues, a este héroe liberal mexicano. Pues, Alexis, ¿qué se encontró y qué ocurrió durante esos días allá en Bocas del Toro? Bienvenido y buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Virna Yulisa. Fernando, oficialmente, el único que ha dicho que ha encontrado y tiene los restos de Catarino Garza, que fue un soldado de fortuna, que es el nombre que se le daba en aquella época, lo que hoy en día era un mercenario o un invasor. Y quiero también que sepan que Catarino Garza impuso el terror en Boca del Toro. Es entonces que ellos solo han encontrado un hueso. Esto es lo que yo digo, porque esa es la información que yo tengo, y no hay esqueleto asociado. Wow. Entonces, oficialmente no se ha presentado nada, no se ha dicho nada. Entonces, para los medios, solamente lo que dice AMLO en México, y lo volvió a reiterar el domingo en el último informe que él hace a la nación. Ajá. Ok. Ellos no han encontrado nada. El gobierno anterior permitió que los mexicanos hicieran lo que ellos quisieron en Boca. Inclusive tengo videos Sí. de los mexicanos en el cementerio de Isla Colón libando licor. Y eso ya yo lo publiqué. Entonces ellos no han encontrado nada. Y si AMLO dice que él tiene esqueleto, ¿quién autorizó la salida de eso? Porque ellos vinieron aquí, ellos iban a hacer los estudios, los escaneos, para después venir a hacer todo esto. La expatriación Sacar, de estos huesos. correcto. Pero entonces no se hizo. Cuando yo me doy cuenta que apareció el barco huasteco en la bahía de Boca del Toro, llegaron y nada más se les permitió a 2 medios, un canal privado de cable y un diario digital de un norteamericano. Empecé a investigar, y los demás corresponsales de Next TV, de los otros canales de televisión, dijeron que ellos no lo habían invitado a un acto que se hizo en la Casa Cural de Isla Colón. Posteriormente comienzo a averiguar, pero comienzan a salir fotografías en México, en los diarios de México. Inmediatamente sale una nota en la Estrella de Panamá donde los periodistas de Boca están pidiendo que se quede un centro de prensa. Inmediatamente responden de Cancillería, pero no hay identificación quién es, de que el gobierno de Panamá y de México, esto es del gobierno anterior, porque este problema lo ha dejado el gobierno anterior a este gobierno que viene. Claro. Entonces, y que ellos habían hecho un acuerdo que el tema se iba a manejar de manera reservada. ¿Cómo excluir
a Panamá, cómo excluir a los periodistas panameños o cómo excluir a los periodistas bocatoreños en su propia tierra de informar a un país. Claro, y sobre todo qué vinieron a hacer, sobre todo que es ejército, que ¿Qué hay siempre detrás de todo esto? nos quejamos de la presencia Sí. militar extranjera y de repente aparece un contingente de mexicanos Alegremente. a desenterrar huesos en cementerios panameños. ¿Sí? No hubo, nadie sabe quién era la contraparte, nosotros no tenemos ejército. Y había, no se sabe, Panamá no tenía quién era la contraparte entonces. Entonces, vinieron de acuerdo a Panamá, en ese momento la Cancillería, se habló que eran 80 los que habían llegado a Panamá, a Bocas. La periodista Aristegui en México dijo que eran 93. Entonces, pero en el cementerio de Isla Colón nunca se vio esa cantidad de estos señores mexicanos. Uh-huh. Entonces, ¿será que estaban buscando otra cosa? Ok. Entonces, no permitían que los medios, que nadie se acercara, inclusive tenían custodio de la Policía Nacional para que nadie se acercara. Ahora, este problema ha quedado pues para este nuevo gobierno. Sí. Y los funcionarios que debían de estar, o sea, si habían 15 mexicanos en el cementerio, tenía que haber 15 panameños, uno al lado de ellos, viendo lo que hacían. Vaya. Entonces yo comienzo a pedir información por escrito y comienzan a tirarme la pelota. Después que cultura no es en relaciones exteriores, ni Auerbach, porque reiteraba ni contestaba la llamada, me contestaron sobre esto. En el día de ayer, yo le presenté al ministro de Relaciones Exteriores Sí. y a la ministra de Cultura una serie de informaciones sobre este tema. Espero que me lo contesten. Lo otro que me llamó la atención de esto también, Fernando, que durante la Feria del Libro, yo abordé a la actual ministra de Cultura y le pregunté sobre el tema de Catarino Garza en Bocas. Sí. Y ella me dice a mí, no, yo no sé nada de eso. Yo, pero si hubo una transición, entonces quiere decir que a ella no le han informado sobre esto. Así que este es el tema, lo que está aconteciendo con este tema. El municipio de Boca del Toro, en ese momento, la persona encargada, porque la contraparte en el caso en el cementerio de Bocas era el municipio de Bocas. Claro. Pero no había, iba cuando le daba la gana. O sea, aquí no hubo interés en el tema y dejaron que los mexicanos hicieran lo que les dio la gana en el cementerio de Isla Colón. Ahí está el tema que salió reciente, el día domingo en el diario Crítica, de una banca que apareció, que está en el cementerio, que ahí también excavaron. O sea, esto ha sido un desastre, Fernando. Sí. Y lo peor es permitir que lo hicieran esto. Inclusive pedí una entrevista con el embajador de México. No me contestaron. Después volví a llamar y me pidieron credenciales, me pidieron quién yo era y que le mandara las preguntas. Y yo le respondí que yo no daba entrevista a la carta. Si ellos le daban entrevista a los dos medios de Bocas y permanecían ellos en el cementerio con cámara y todo, el canal de cable de Bocas. Después me encontré al embajador de México. Por ejemplo, el embajador Oranges, que era el embajador de Panamá en México, habló del tema. ¿Cuándo habló? No, no digo que si le preguntaste al embajador Oranges. No, yo no lo he visto. Ok. Yo no lo he visto. Voy a hacer ese trámite. México ha dicho
México ha dicho ahora que todo lo relativo a Garza estará en secreto por 5 años. Wow. Y Es entonces, decir, que hicieron en Boca lo vamos a saber en el 2029. Santo. correcto. Entonces, yo espero pues que la ministra de Cultura, y aprovecho, Fernando, para decirle a la nueva ministra de Cultura que preste atención en Boca del Toro con el tema de los hallazgos arqueológicos. En el gobierno anterior denuncié en el ministerio de que en el tema de la carretera a Cauchero, en Tierra Oscura, hay hallazgos arqueológicos. Inclusive no recuerdo una vez que Twitter que habían cerrado Cauchero, Sí. no por el tema de los corregimientos, porque hubo una explosión y se encontraron hallazgos arqueológicos allá. Eso me lo denunciaron residentes de allá, de la raza Nove, y entonces no hicieron nada. Cuando yo voy a Tierra Oscura por el tema del avión, Sí. me llevaron a un lugar donde pude encontrar, inclusive tomé fotografía y lo mandé a la ministra, se lo di a la encargada también de patrimonio y nadie ha hecho nada. Oh, Y eso se está dando en Boca también. bueno, vamos a ver qué pasa, don Alexis Sánchez, de esta situación y sobre todo que alguien responda qué hicieron estos No, mexicanos en Boca. Y eso es inaceptable que en 5 años que nos vamos a Bien. enterar qué hicieron en ¿Qué es nuestra lo que va a propia decir? tierra. Sí. Entonces Terrible. el informe, o sea, no hay algún tipo de informe que la prensa se le haya entregado. Claro. ¿Qué ellos encontraron? ¿Qué sacaron? ¿Qué se llevaron? Transparencia es lo que yo- se necesita, don Julio, en estos Así momentos. mismo. Y lo que yo he estado preguntando también, y como se lo he dicho, lo he reiterado, si los mexicanos, Panamá se entera de que dentro de la momia de Guanajuato existe algún objeto que es panameño, los mexicanos permitirán que los panameños vayan a México a revisar a la momia de Guanajuato. No Ellos solamente no las van a- momias de Guanajuato, cualquier pedacito de Nada. panameño que haya, no en Yucatán o Ni en pensarlo. algún lugar de México. Así andan las cosas, Alexis Sánchez. Gracias. Gracias a ti, Fernando. Saludos.